2007, en Redford, Michigan, un tranquilo pueblo de 3.000 habitantes, la vida parecía rutinaria. La iglesia de San Pablo era el centro de reunión y todos se conocían. Caroline Winters, viuda de 55 años, vivía al borde del bosque en una casa antigua. Respetada por la comunidad, era reservada y pasaba sus días en casa, cuidando su jardín. Aunque el pueblo aparentaba calma, persistían rumores y secretos. Esa tensión aumentó cuando, un día de agosto, hallaron el cuerpo sin vida de Logan Miller, un joven de 19 años, cerca de la casa de Caroline. Estaba cubierto de ramas, con signos de estrangulamiento y cortes en los brazos, como si hubiera luchado por su vida. El sheriff Michael Walker, al ver la escena, supo que necesitaba ayuda externa. Llamó al detective Jonathan Reeves, un viejo colega de Detroit. Reeves comenzó a investigar de inmediato, enfocándose en los vecinos más cercanos al lugar del crimen. La casa de Caroline llamó su atención por su proximidad. Reeves percibió que el pueblo escondía algo bajo su fachada amable. Empezó a interrogar a quienes conocían a Logan y a quienes lo vieron por última vez. Pronto los rumores invadieron el pueblo. Algunos decían haber visto a Logan con una mujer desconocida. Otros lo vinculaban a actividades peligrosas. Todos estaban en alerta. Caroline, afectada por la noticia, recordaba a Logan como un niño alegre, pero intuía que esa tragedia cambiaría su vida. Reeves, decidido a descubrir la verdad, siguió indagando. Cada dato lo convencía más de que en Redford se escondía un secreto compartido, uno del que nadie quería hablar. Al día siguiente del hallazgo, el pueblo se llenó de miedo. El silencio habitual se volvió inquietante. El sheriff Walker, conocedor de todos, empezó a desconfiar incluso de sus vecinos. Pensar que uno de ellos fuera un asesino lo perturbaba. Mientras tanto, Reeves inspeccionaba el bosque. Encontró huellas, ramas rotas y sangre. Logan había muerto ahí. La autopsia confirmó estrangulamiento, con señales claras de resistencia. Era un asesinato planeado, no un crimen impulsivo. El forense estimó la hora de muerte cerca de la medianoche, lo que ayudó a acotar sospechosos. Pero en un pueblo tan unido, nadie quería creer que uno de los suyos fuera capaz de matar. Reeves interrogó primero a Caroline. Su casa estaba demasiado cerca del crimen. Aunque se mostró afectada, su actitud era fría y sus respuestas vagas. Dijo haberse acostado temprano, sin notar nada extraño. Reeves sospechó que ocultaba algo, pero decidió no apresurarse. Aún quedaban más personas por interrogar. Al día siguiente del crimen, Margaret Maggie Winters llegó a Redford. Estaba preocupada por su madre, Caroline, y temía que estuviera involucrada. Sabía que Logan y Caroline mantenían contacto, pero nunca imaginó que su relación pudiera tener un final tan oscuro. Mientras tanto, el detective Reeves centró su atención en Bobby Smith, un hombre solitario con antecedentes penales y fama de violento. Los rumores lo vinculaban a Logan, lo que lo convertía en un sospechoso ideal. Vivía en las afueras, evitaba a sus vecinos y su actitud era cada vez más evasiva. Redford se sumía en el miedo. Las familias cerraban puertas y ventanas antes del anochecer. Reeves, decidido a resolver el caso, entrevistó a todos los que podrían estar relacionados con Logan, comenzando por los vecinos de Caroline y por quienes vivían cerca del bosque, ahora un lugar de terror. Caroline fue llamada a declarar nuevamente. Aunque negaba toda implicación, Reeves notó contradicciones. Afirmó que Logan la ayudaba con tareas domésticas, que lo conocía desde niño, y negó cualquier relación íntima. Sin embargo, el detective sentía que ella ocultaba algo bajo su calma aparente. El sheriff Walker, con su conocimiento del pueblo, descubrió que Logan había cambiado en los últimos meses. Salía por las noches, evitaba a sus amigos y frecuentaba gente problemática, entre ellos Bobby Smith. Su comportamiento reciente sugería que escondía algo. Maggie también fue entrevistada. Afirmó que su madre era incapaz de cometer un crimen, pero no pudo explicar por qué Caroline parecía tan perturbada. Reeves decidió revisar los registros telefónicos de Logan. Una de las últimas llamadas antes de su muerte fue a un número registrado a nombre de Bobby Smith. Con una orden judicial, la policía registró la casa de Bobby. En su garaje encontraron una cuerda con restos de sangre compatibles con la de Logan. Fue arrestado de inmediato. Durante el interrogatorio, Bobby negó su implicación. Dijo que la cuerda era vieja y que la sangre pudo llegar por accidente, pero no pudo explicar cómo. El pueblo respiró aliviado con la detención, aunque muchos seguían dudando. Reeves tampoco se sentía convencido. Todo apuntaba a Bobby, pero aún había demasiadas piezas sueltas. Caroline dejó de salir, evitaba a la prensa y rechazaba hablar con los vecinos. Pronto comenzaron los rumores. ¿Y si ella había manipulado a Bobby? Reeves decidió interrogarla una vez más.
Intuía que su relación con Logan era más profunda de lo que decía. Sin pruebas no podía acusarla, pero el secreto que Caroline guardaba amenazaba con cambiarlo todo. El interrogatorio a Caroline fue más intenso. Aunque se mostraba serena, Reeves notó tensión en su mirada y evasivas en sus respuestas, lo que incrementó sus sospechas. Los forenses confirmaron que la sangre en la cuerda era de Logan Miller, lo que colocaba a Bobby Smith como principal sospechoso. Pero no se hallaron pruebas adicionales que lo situaran en la escena del crimen. Reeves empezó a pensar que alguien podría haberlo incriminado deliberadamente. Solicitó entonces el historial de llamadas de Logan. Descubrió frecuentes contactos con George Evans, un hombre solitario que había llegado a Redford un año atrás. Nunca antes mencionado, su aparición encendió las alarmas del detective. Durante el interrogatorio, Evans se mostró nervioso. Alegó conocer poco a Logan y solo por negocios, pero al hablar de la noche del crimen, se contradijo. Además, no tenía coartada y evitaba el contacto visual. Algo ocultaba. Paralelamente, Reeves investigó el pasado de Logan. Descubrió que había solicitado un préstamo elevado a un prestamista local, lo que lo vinculaba a posibles actividades ilegales. Reeves empezó a sospechar que Logan se había involucrado en algo peligroso que terminó con su muerte. ¿Era Caroline el nexo? Mientras buscaba nuevas pistas, el ambiente en Redford se tornaba tenso. Los habitantes sentían miedo, cerraban puertas y evitaban salir. La confianza se quebraba, y Reeves debía avanzar rápido para contener el pánico. La presión crecía. Aunque la cuerda hallada en el garaje de Bobby parecía incriminarlo, algo no encajaba. Tal vez fue plantada, y el extraño comportamiento de Evans lo mantenía como foco de atención. Reeves investigó su pasado y descubrió que había estado vinculado a esquemas criminales, aunque nunca fue condenado. Lo confrontó en un segundo interrogatorio, esta vez armado con esa información. Evans, nervioso, intentó justificarse, pero su actitud solo confirmó que algo escondía. Mientras tanto, el sheriff Walker profundizaba en las conexiones de Logan con el crimen organizado. Descubrió indicios de tráfico de drogas, lo que reforzaba la hipótesis de que su muerte estaba ligada a actividades ilegales. Logan debía una gran suma de dinero a un distribuidor vinculado a George Evans, lo que cambió el rumbo de la investigación. Reeves y Walker reconstruyeron los hechos. Logan se había involucrado en los negocios de Evans y fue asesinado para encubrir sus deudas. Sin embargo, quedaba la pregunta: ¿qué papel jugaba Caroline Winters? Reeves interrogó nuevamente a Caroline. Al preguntarle sobre las conexiones de Logan con Evans, su reacción reveló que sabía más de lo que había admitido. Caroline admitió que sabía que Logan estaba en problemas, pero lo consideraba solo un joven imprudente. Aunque le confesó que Logan la buscó varias veces, nunca supo la gravedad de la situación. Reeves centró su atención en Evans, quien parecía ser el centro de todo. Decidió organizar una confrontación entre él y Caroline. Durante el encuentro, Evans acusó a Caroline de presionarlo para matar a Logan. Caroline negó las acusaciones, alegando que él trataba de culparla para salvarse. Reeves ordenó un nuevo análisis de las pruebas. El sheriff Walker, por su parte, encontró un testigo que vio a Logan la noche del asesinato con un hombre desconocido que se parecía a Evans, lo que permitió a Reeves llegar a la conclusión definitiva. Reeves reunió a todos los involucrados y reveló que Evans era el asesino. Lo hizo para encubrir sus crímenes y utilizó a Caroline para acercarse a Logan. Evans fue arrestado y, presionado por las pruebas, confesó su culpabilidad. Con el arresto de Evans, la ciudad de Redford pudo respirar aliviada. Sin embargo, la comunidad seguía marcada por el crimen, y Caroline, aunque no fue directamente responsable del asesinato, enfrentó el rechazo social. Decidió vender su casa y mudarse con su hija Maggie, quien la apoyó durante todo el proceso. El sheriff Walker, preocupado por cómo ocurrió el crimen en su ciudad, reflexionó sobre cómo mejorar la seguridad y la respuesta policial en el futuro. Mientras tanto, el detective Reeves cerró el caso, aunque quedó marcado por la lección de que incluso en los pueblos más tranquilos, el mal puede acechar. Redford comenzó a recuperarse lentamente, pero el asesinato de Logan Miller dejó una huella profunda. La vida continuó, pero los habitantes sabían que la paz nunca sería la misma.